escuche esta noticia. 1 de cada 3 hogares en el país se está viendo en dificultades para acceder a alimentos suficientes y adecuados. En algunas regiones el panorama es mucho peor, según el informe revelado por el DANE y la FAO. Sol Suárez, ¿qué dice este reporte? Catalina, televidentes, muy buenas tardes. Pues lo primero que dice el reporte es que el 28% de los hogares colombianos pues tiene insuficiencia o inseguridad alimentaria. ¿Y esto qué significa? Que no tienen acceso 100% permanente a productos de buena calidad y también productos que sean nutritivos. Pero lo curioso en Colombia es que no es por falta de alimentos. Nosotros producimos cerca de 28 toneladas al año, desperdiciamos cerca de 9.7 toneladas, millones de toneladas al año. Eso significa el 34%, que efectivamente producimos. ¿Y esto qué haríamos con ese desperdicio? Pues lo que haríamos sería darle 3 comidas diarias, desayuno, almuerzo y comida a toda La Guajira durante 15 años. Es por eso que no es por falta de acceso, tenemos muchos alimentos, sin embargo, no es por falta de producción, sino de acceso, y también, sin embargo, es por los precios. En el siguiente informe les cuento entonces cuál es el panorama de todas estas familias que no tienen las 3 comidas diarias o no tienen seguridad alimentaria. El 28% de los hogares en Colombia no tienen seguridad alimentaria, pero ¿qué significa esto? Que no tienen la capacidad para acceder de forma permanente a suficientes alimentos limpios, de calidad y nutritivos. Y según un estudio revelado por el DANE y la FAO, aunque el promedio de inseguridad alimentaria es del 28% de hogares, esa tasa aumenta dependiendo de la región del país, el número de personas del hogar y las enfermedades o discapacidades que hay en la familia. Entonces lo que vemos es un aumento de la prevalencia en la inseguridad alimentaria a medida que crece ese tamaño del hogar después de las 2 personas. Entonces, a medida que vamos aumentando en ese número de personas, lo que vemos es que aumenta la inseguridad alimentaria. La seguridad alimentaria también aumenta cuando en el hogar hay más niños menores de 5 años, pues en esos casos la vulnerabilidad sube al 36%. Igualmente se ha detectado que los hogares con más inseguridad alimentaria son aquellos que han recibido ayudas monetarias del gobierno. Versus aquellos que no son beneficiarios, que están de nuevo por debajo del total nacional, 23.8 en el total nacional, 22.7 para las cabeceras y 28.8 para los centros rurales. Otro de los aspectos que también incrementa este riesgo de no tener acceso permanente a los alimentos es el de tener como jefe de hogar a una mujer. El 30.9% de este tipo de hogares sufre inseguridad alimentaria versus el 25.9% de los hogares dirigidos por hombres. Los hogares que están mucho más desaventajados dentro de todo este tema son aquellos de jefatura femenina y que son monoparentales, es decir, aquellos que solamente tienen una persona a cargo de ese hogar y que esa persona o ese jefe es una jefa en particular, alcanza a 34.1. Los departamentos que están reportando mayor tasa de inseguridad alimentaria son La Guajira, Sucre, Atlántico, Magdalena y Chocó. En el caso de la capital del país, esto dicen los ciudadanos consultados. Ahí es impresionante el modo como han subido todos los precios para todos los productos, ¿sí? Sobre todo después de la pandemia se subió impresionante y así se quedó. No volvieron a bajar los precios, sino que así se quedó. Sí, señor, nos han tocado reducir las porciones de carne, las porciones de arroz, por el aumento de los alimentos. Consumir menos que huevo, que menos que carne, que sí, algunas cosas suprimirlas. No solo la falta de acceso a los alimentos afecta a los hogares colombianos, otra de las causas está en los elevados precios que ya hasta las porciones de los restaurantes se han visto reducidas. Según este informe, también aumenta el riesgo en Colombia de tener inseguridad alimentaria si pertenecen a grupos como indígenas, minorías, afrocolombianos, raizales, pero adicional a eso, si usted es migrante y sobre todo aumenta aún más el riesgo si usted es migrante o inmigrante venezolano. Desde el norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. Sol, precisamente uno de los departamentos con peor seguridad alimentaria es La Guajira. Es tan grave el panorama que este año 40 niños han fallecido por causas asociadas a la desnutrición. Quienes viven en las zonas más vulnerables y en condiciones de pobreza extrema en La Guajira logran con suerte comer una sola vez al día. Otros se acuestan sin haber probado un plato de comida. A veces uno sale a vender y se gana 10.000 pesos y a veces con eso nos alcanza para comer tan siquiera una sola vez al día.
y con esa a veces de ahí nos acostamos al día siguiente, hasta que Dios nos provee otro alimento. Muchos padres no saben qué hacer ante la falta de comida para sus hijos. El drama parece aumentar con el paso de los días. Ver a un niño de 2 años, tengo mi hija de 2 años, 10 de la noche pidiendo, papi, tengo hambre, para uno es duro. Para uno es duro, y esa situación cuando uno lo vive como padre, a veces uno prefiere que nuestros hijos coman y aguantarse uno. ¿Por qué? Por el bienestar de ellos. Entonces yo pienso que esa parte sí somos vulnerables en este momento y estamos pasando necesidad. Según el informe revelado por el DANE y la FAO, el panorama en el departamento de La Guajira es crítico. Hay familias numerosas que sobreviven con 12.000 pesos al día. Con eso compramos 1 kilo de arroz y eso si los niños a veces se quedan, quieres más comer mucho. Es decir, que comen solo arroz. Sí, un solo arroz, a veces compramos queso. En lo que va del año, van 40 niños menores de 5 años en La Guajira que han muerto por causas asociadas a la desnutrición. La gobernadora encargada dice que hay proyectos en marcha junto al gobierno nacional para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria en las comunidades. Logramos activar un convenio con el Ministerio de Ciencias y asimismo una agenda de trabajo con el Ministerio de Agricultura para lograr subsanar la necesidad de alimento en toda la comunidad. El convenio al que me refiero es específicamente con las juntas de acciones comunales para empoderarla a través de una línea de desarrollo económico que puedan producir alimento y asimismo dinamizar la economía. Las comunidades piden con urgencia implementar estas medidas para evitar que más personas, en especial menores de edad, sigan muriendo de hambre. Es un panorama lamentable. Mientras tanto, en Sucre encontramos que personas se han visto obligadas a reducir las porciones diarias de sus alimentos e incluso el número de comidas debido a la falta de recursos. El departamento de Sucre es conocido por la gran producción de arroz, maíz, yuca y ñame, pero irónicamente la mayoría de las familias se han visto obligadas a reducir las porciones de comidas diarias. ¿Por qué? Un bulto de ñame vale 180.000 pesos. No se puede comprar, entonces se compra banano, que la bolsa de banano vale 45, 40, así, depende el día de la cantidad que haya. Pero va uno mal, de todas maneras el que lleva del bulto es la clase media, la persona es humilde. Pero lo que un plátano vale 2.000, 1.500. La carne, eso está caro. Según una encuesta de calidad de vida que realizó el DANE y la FAO, la inseguridad alimentaria en Sucre incide un 47,9% en moderada y 10,4% grave. Los sucreños aseguran que lo que ganan no alcanza para sobrevivir. No, a veces pues en la mañana se hace tinto y un pan. Ya. Y el almuerzo pues un poquito de sopa y a veces, no todos los días. O hacer lentejas. Los alimentos que menos consumen son la carne y el huevo, pues son los que les representan más gastos. Hay que comer el queso, el suero que está más barato, que es lo más barato para comer la gente humilde. La crisis económica ha obligado a muchos sucreños a tomar préstamos con altos porcentajes de interés para suplir sus necesidades. 1:28. Ante este panorama de seguridad alimentaria, ¿qué dicen los nutricionistas sobre las estrategias para mantener una buena nutrición? Doctora Fernanda. Catalina, buenas tardes. Sin duda es un problema complejo, multifactorial y según el caso hay unas intervenciones que deben ser puntuales y distintas, pero quiero resaltar algo para quienes han tenido que ajustar su presupuesto y es que a pesar de tener poco dinero, sí se puede mantener la calidad, la cantidad y la variedad de los alimentos si sabemos escoger, combinar y preparar las comidas. Además, miren, en Colombia tenemos combinaciones de alimentos que son muy nutritivas y que además rinden, como el frijol con arroz. Aquí algunos consejos. Todavía muchos siguen creyendo de manera equivocada que comer sano es costoso. Se pueden conseguir alimentos de muy buen valor nutricional a precios totalmente asequibles. Es saber escoger qué tipo de alimentos. Básicamente podemos utilizar, por ejemplo, frutas de cosecha para poder empezar a disminuir esos costos asociados en el mercado. Ante la imposibilidad para acceder a ciertos alimentos, es importante conocer diferentes alternativas que nos permiten seguir teniendo una alimentación balanceada y nutritiva. ¿Qué tan buena opción es el huevo para reemplazar el pollo, la carne, etcétera? Como proteína, ¿qué tan buena es? Que el huevo es una proteína de un excelente valor nutricional que puede llegar a reemplazar otro tipo de proteínas de origen animal.
pues, en diferentes preparaciones que se pueden incluir en el día a día, en los diferentes tiempos de comida. También se pueden utilizar otro tipo de cortes de alimentos proteicos, de carne, de pollo, etcétera, que sean mucho menos costosos. Una preguntita, ¿las vísceras son una excelente opción nutricional en un momento dado? Se pueden utilizar como una buena fuente de proteína, se pueden hacer en diferentes preparaciones, podemos utilizar un buen corte de hígado en diferentes preparaciones como les prefieran, otras digamos en tipo de sopas, callos por ejemplo, diferentes preparaciones que se pueden hacer en el día a día y que se pueden incluir como buen aporte de proteínas y también buen aporte de hierro. Ante esta situación, porque la carne está demasiado cara, entonces ¿por qué alimento puedo suplantarla? Podemos utilizar un grano seco, como el frijol, la lenteja, que combinado con alguna preparación a base de arroz, a base de maíz, se puede mantener un muy buen aporte nutricional similar al de una proteína de origen vegetal. Pregunte, asesórese y no olvide que gastar mucho en comida no es por sí solo garantía de calidad y buena nutrición. Además, creo que debemos cambiar nuestra actitud para rescatar muchos alimentos que nos da la tierra, para fomentar hábitos saludables, ser muy recursivos y creativos también en las preparaciones. Miren, solo con maíz se pueden hacer sopas, ensaladas, tortas, sorbetes. Créanme, se puede. Feliz tarde.